Las ideologías tienen un gravísimo problema y es que terminan desdibujándose a sí mismas. Por eso es que la democracia no es considerada en sí misma una ideología, sino que es la forma de libertad o de vida en libertad que se puede dar una organización social a través del ejercicio del poder. La ideologización como parte de la actividad política puede entenderse, puede interpretarse, pero no por ello puede aceptarse. Porque generalmente los modelos personalistas, autoritarios, totalitarios, derivados de la práctica de gobiernos que tienen base fanatizada en la ideología, llámese comunismo, llámese socialismo, llámese nazifascismo o nacionalsocialismo o fascismo mismo, tienen esa inclinación a querer imponer todo lo que ese gran historiador grecorromano llamado Polibio llamaba la norma de la demagogia, interpretada por Aristóteles además, que sabía que el autoritarismo, el personalismo como figura gubernamental tiene la propensión a generar en ese personalismo un culto a la personalidad. En consecuencia, Polibio decía que una de las normas básicas de la demagogia está en la pretensión de desconceptualizar y de descontextualizar los hechos. Por eso es que parte de ese protocolo que habla de la demagogia, pues es calcable a la realidad venezolana. Aquí se le ha cambiado el nombre a todo. Aquí se ha trastocado el hecho histórico descontextualizándolo y contextualizándolo en función de ese culto a la personalidad. Aquí se ha intentado imponer la imagen de prácticamente una deidad, una suerte de Dios humano llamado Hugo Rafael Chávez Frías, lo cual no es verdad, porque Hugo Rafael Chávez Frías, un mortal cualquiera, estudiante de una academia militar, inoculado desde temprano por su hermano hacia el comunismo, que ocultó, al igual que el resto de sus apláteres, que la intención primera y última de ingresar a la academia militar no era la del ejercicio de las armas en función de la República, sino burlando un juramento, asumir un golpe de Estado para derribar el poder y arribar a él para entronizarse y desde él destruir la democracia. Esa es una realidad. No hay ningún acto de heroicismo, bastante lloriqueó, bastante, incluso yo en lo personal tengo una experiencia de su pánico a que lo detuvieran por segunda vez cuando salió de Yare. Entonces, el caso de Chávez es un caso particular. Lo que pasa es que este libreto, este guión, es elaborado en la perversa mente de los Castro, que hacen una conjugación del libro rojo de Mao, del libro verde de Saddam, que hacen una mezcla con el leninismo, con el marxismo, con las prácticas fascistas, con las prácticas hitlerianas, con la metodología de Goebbels, con la técnica de la conducta operante de Pavlov. Y ellos creen que todos los que estamos delante de ellos somos unos idiotas imperceptibles ante lo que se nos intenta imponer. Ideologizar para el culto a la personalidad es idiotizar a la gente. En tanto y en cuanto yo recuerdo, en mi primer año de primaria, mi primer grado, que después que yo aprendí a leer y escribir, que lo hice por cierto muy rápido, gracias a Dios, se nos encomendó una tarea en el segundo grado, y era alfabetizar a los niños de alrededor del internado del ENEAL, que era una granja para niños pobres, y se nos regaló un librito que se llamaba Abajo Cadenas. En ese libro venía el concepto de la ciudadanía, de la libertad. Posteriormente, cuando ya uno tiene formación intelectual, me percaté de que solo había un aspecto que todavía dejaba el rezago de la herencia de los comunistas en el contenido del libro. Ese concepto era las oraciones
no curan. Es decir, abstrayendo al ciudadano de la fe religiosa, de la confesión de fe, y diciéndole que las enfermedades solo eran producto de una causa-efecto y que tenían una terapia con la cual se podían curar, pero jamás con oración. Supongo que la época, el desconocimiento, la falta de desarrollo, lo haya impuesto de ese modo. Pero si uno compara ese libro, en donde el ejercicio de la soberanía, el ejercicio de la ciudadanía, era el concepto libertario real, es decir, la democracia como forma de coexistencia pacífica de los seres humanos. No, en la ideologización marxista-leninista, castrista, chavista, la pretensión es hacernos creer que después de Chávez vino Dios y que él nuevamente se humaniza para morir y que prontamente va a resucitar. Vamos a hablar claro, que es la encarnación de Simón Bolívar. Miren, nada es más contradictorio, y los marxistas lo saben, que un marxista siendo bolivariano. Eso es tan contradictorio como un marxista siendo musulmán, judío o cristiano. Por una sencilla razón, porque en factor religioso, Marx acusa que las religiones son el opio de la humanidad. Y porque en el factor histórico, Marx desdijo hasta llamarlo un bandolero a Simón Bolívar. Entonces, ¿cómo me puedes conciliar esos dos aspectos que no son conciliables, que son irreconciliables? Bueno, no importa, lo metemos en el texto, aludimos y simplemente le inoculamos ese virus a los niños. Le cuento una historia. En días pasados, el conserje de mi edificio me refirió preocupadísimo como denuncia que a su hijo lo más probable era que le rasparan una materia de primaria porque le ordenaron elaborar un trabajo de las llamadas 4 raíces. Y esas 4 raíces, según lo que me comunica el conserje, es Miranda, Rodríguez, Bolívar y Chávez. Por supuesto, el señor es colombiano, tiene un concepto de Bolívar quizás con más respeto del que podamos tener los venezolanos, ¿ok? Y él dice, oye, ya va, para mí Bolívar sí, pero Chávez no. Yo no le voy a dejar que mi hijo haga esa tarea. Bueno, y no la hizo y parece que le está causando problemas. Ese árbol contradictorio de las 3 raíces también es una carencia o una descontextualización, porque Miranda fue entregado por Bolívar, o es que se les olvidó. Fue traicionado por Bolívar, por ejemplo. Rodríguez no, porque Rodríguez es el mentor y ductor de Bolívar. Entonces, allá hay un arroz con mango que lo único que intenta es perpetrar en la mente de los niños generación de relevo para el factor electoral a los años que siguen, que deben votar por el muerto. Más nada. Porque, por supuesto, la bandera que van a sacar para todos esos procesos electorales, que son la mascarada con la que quieren mostrarse como demócratas, es la idiotización de los ciudadanos.